un hombre africano realizó uno de los fraudes más grandiosos de la historia. Quizás pienses que esta es una de esas historias típicas de fraude piramidal, pero te equivocas. Desde su aldea hizo la promesa de ser uno de los hombres más ricos vivos de África. Este individuo conoció a un general con mucho poder, lo cual fue el inicio de todo. Prepárate para lo que estás a punto de escuchar. Mucho antes de asegurar esa reunión, ya era el rey de las estafas menores, posando ya sea como banquero o diplomático, acumulando facturas que nunca tuvo la intención de pagar. Sí, se hizo de muchos enemigos a lo largo de todo esto. Había ido a la cárcel varias veces y escapó de la forma más creativa posible. En una ocasión, fingió un infarto para evitar ser encarcelado. En otra, pidió a los oficiales que lo arrestaron que lo llevaran al banco para retirar dinero y pagar sus facturas médicas. Y, de alguna manera, escapó por un agujero debajo del baño. El gran estafador creativo que era, de verdad. Cuando lo encarcelaron nuevamente por uno de sus fraudes, logró asegurar esa reunión con el general. Y ahí es justo donde comienza la verdadera y emocionante historia sobre este hombre. Se proclamó custodio de un fondo fiduciario imaginario valorado en miles de millones. Este hombre tenía inversores llegando con sus maletas y toda su determinación en sus caras. Hablamos de inversores de todo el mundo: Corea del Sur, América y Gran Bretaña. Invertían todo esperando grandes retornos. Pocos sabían que su dinero ya había desaparecido. Con el tiempo, su estafa avanzó tanto que pudo financiar el estilo de vida que siempre había deseado. Finalmente, ese pequeño niño del pueblo pobre pudo vivir su sueño de lujo. Se convirtió en un playboy internacional, con mujeres de todo tipo suspirando por él. Conducía los autos más recientes y contrataba guardaespaldas para proteger su persona. Se sentía intocable y su negocio de estafas infalible. Desafortunadamente, como muchas otras historias, siempre termina en algún momento. Sus oscuros esquemas captaron la atención de personas que sintieron que algo estaba mal e investigaron sobre el origen de su riqueza. Esta historia sobre el estafador más increíble que pisó la tierra no solo es fascinante, sino que es una historia que vale la pena leer. Te dejaría asombrado cómo una persona podría llevar a cabo una estafa tan enorme durante un periodo extendido. La independencia de Ghana abrió las puertas a los oportunistas locales y a los individuos codiciosos para deshacerse de los activos restantes que aún no habían sido despojados por las potencias coloniales. Emplearon varios métodos, incluidas empresas corruptas, esquemas fraudulentos y tratos ilícitos. Estas personas se aprovecharon de las lagunas en las regulaciones, aprovechando vacíos legales para enriquecerse a costa de los recursos y el desarrollo del país. Además, algunos se coludieron con entidades extranjeras para desviar riquezas y evadir responsabilidades. La historia de hoy profundiza en uno de estos oportunistas, John A. Semisa, un hombre ganés que ejecutó una de las estafas más longevas de la historia, colocándose fácilmente como un contendiente para el mayor estafador del mundo. El mayor estafador narró su viaje desde Ghana hasta Filadelfia, comenzando con una reclamación de lazos familiares con el primer presidente de la nación, Kwame Nkrumah. Afirmó que existía un fondo lucrativo creado supuestamente por el mismo Nkrumah, ofreciendo acceso por el precio correcto. En realidad, nada de esto era cierto. Semisa no tenía un fondo secreto ni conexiones influyentes. Sin embargo, su elaborada falsificación logró engañar a cientos de personas alrededor del mundo, lo que llevó a invertir millones de su propio dinero en su esquema fraudulento. Así es como va su verdadera historia. Su verdadero nombre era John Kwaku Blay y nació en un hogar pobre en Ghana en 1941. Su origen humilde fue el catalizador para hacer algo de sí mismo. De niño, Blay se esforzaba mucho vendiendo queroseno y botellas de vidrio para pagar una buena escuela.
Esto le valió su apodo Chico Queroseno. En aquel entonces, Blay era brillante, excepcional, y con gran interés estudió cómo se veían el dinero y el poder. Todo esto mientras desarrollaba el personaje para las grandes cosas que tenía que lograr. El excesivamente entusiasta Blay se mudó a los Estados Unidos y finalmente se estableció en Filadelfia, donde afirmó que seguía el camino de Kwame Nkrumah, estudiando en la Universidad de Pensilvania. Pero la verdad es que trabajaba como mesero en el Union League Club, sirviendo y lavando platos. Aproximadamente un año después perdió su trabajo. Blay asumió la identidad de su antiguo compañero de cuarto y compartió con su familia y nuevos amigos en América que estaba inscrito en la Universidad de Penn, siguiendo la tendencia de los inmigrantes africanos que buscan una educación superior en la ciudad de Filadelfia. Esto era solo el comienzo de sus muchas mentiras y, por raro que suene, la gente se lo creyó durante mucho tiempo. La gente siempre creyó en Blay. Era brillante y siempre tenía una expresión que hacía que la gente nunca dudara de él. Estamos seguros de que esa fue probablemente una de las razones por las que casi nunca fue atrapado. Justo después de regresar a Ghana en 1963, Blay hizo una afirmación imprecisa sobre una amenaza a la vida del entonces presidente Nkrumah. Posteriormente fue arrestado y enviado a prisión, pero luego, en 1966, después de un golpe de Estado que derrocó a Nkrumah, Blay fue liberado de la cárcel. Puede parecer el final de la historia de este hombre, pero esto es solo una pequeña parte del gran todo. Su historia se vuelve más interesante a medida que avanzamos. Si te está gustando el video, no olvides seguir el canal de YouTube y dar un like a este video. Años fuera de prisión, Blay todavía volvió a sus viejas costumbres. Claramente, su tiempo en prisión no fue un escarmiento. Era más ambicioso que nunca. Estaba decidido a mejorar en sus estafas y lograr algo más grande y mejor. Fingió muchas más personalidades, intentando mejorar cada vez más. En los años 70, una vez afirmó ser funcionario del Banco de Desarrollo Africano y médico, y en otra ocasión afirmó ser hijo de un jurista conocido. Todo esto le emocionaba, pero los estafadores nunca tienen suficiente, siempre quieren más, y eso es lo que Blay buscaba. Blay se cansó un día y pensó en regresar a Filadelfia. Esta vez regresó haciéndose pasar por un diplomático en una misión ghanesa a las Naciones Unidas. Cuando volvió, se hospedó en el Hotel Bellevue Stratford. Mientras se hacía pasar por diplomático, seguía acumulando facturas que no planeaba pagar. Esto le permitió vivir lujosamente, sin asumir responsabilidad por las crecientes deudas. Un día, finalmente se le acabó la suerte y lo atraparon. El hotel descubrió algo sobre él. Descubrieron que no era quien decía ser. Le pidieron que pagara lo que debía. Blay, por supuesto, no tenía el dinero. La misión ghanesa se negó a pagar la factura de aproximadamente $2,700 que había acumulado. Con una personalidad astuta, después de todo lo dicho y hecho, fue enviado a la cárcel de nuevo, como si toda su vida girara en torno a eso. Mientras estaba en prisión esta vez, Blay seguía sin arrepentirse. Es toda oportunidad de adquirir habilidad vale la pena. Realizó uno de los esquemas de fraude más significativos de la historia. Imitó los hábitos de ciertos prisioneros de alto nivel, trabajando con individuos y tejiendo un terreno para sus futuros fraudes, porque sabía que no estaría en prisión para siempre. De alguna manera, este hombre sabía moverse por las prisiones y siempre encontraba la manera de escapar, lo que lo hacía fascinante. Algunos dirían que es suerte, otros dirían que es magia. Sea lo que sea, Blay probablemente estaba agradecido porque siempre lograba salir a pesar de ser capturado tantas veces. La historia principal de fraude de John A. Blay sacudió la historia de las estafas y todavía hace que se hable de ella siempre que se escucha.
Mientras estaba en prisión por fraude, de alguna manera logró asegurar una reunión con el general Acheampong, dictador militar de Ghana. En la reunión, Blay le dijo al general que el expresidente Nkrumah era su amigo desde la juventud. Por cierto, Blay tenía 20 años menos que Nkrumah. Su audacia y atrevimiento eran fuera de este mundo. Decir todo eso a un general militar no es algo que cualquiera pueda hacer sin pestañear. Blay tenía esa ferocidad, y el general lo vio. Probablemente es un rasgo de los estafadores. Las cosas se volvieron más serias cuando Blay afirmó que Nkrumah, en su lecho de muerte, le confió un gran secreto. Declaró que Nkrumah había guardado enormes sumas, equivalentes a cientos de miles de millones de dólares en barras de oro, alrededor de 27.000 millones de dólares, y los guardó en una bóveda suiza. Blay afirmó que solo él podía acceder y restaurar la fortuna. Sin embargo, no hay pruebas de que Nkrumah y Blay fueran tan cercanos. Esas eran todas sus afirmaciones, y la gente corrió con la historia. Lo hizo súper convincente. Simplemente tienes que creerlo. Una idea masiva había caído en la cabeza de Blay. Él había concebido la idea de administrar el fondo fiduciario, uno imaginario. Para algo tan grande como eso, definitivamente no puede ser en secreto. Debe haber planes, inversiones e inversores, o deberíamos llamarlos víctimas. Por desesperación, el general Acheampong, viendo cuánto estaba decayendo la economía de Ghana, pidió la liberación de Blay y le otorgó un pasaporte diplomático. Esto permitió a Blay viajar por el mundo asegurando inversión en el fondo fiduciario, Oman Ghana Trust Fund, como lo llamó. Reclutó inversores para ayudar a recuperar el oro, prometiéndoles enormes retornos de inversión. Necesitaba inversores para ayudarlo a contratar abogados y así poder tener acceso a los fondos. El hombre logró obtener más de 200 millones de dólares de inversores estadounidenses antes de que su engaño se descubriera, a principios de los 90. Antes de ser capturado, Blay consiguió inversores en diferentes países, incluidos Ghana, Corea del Sur, América y Gran Bretaña. Le confiaron y se comprometieron a hacer negocios con Blay. Inicialmente abrió una oficina para la Oficina de Asuntos Africanos y Desarrollo Industrial, una compañía de importación-exportación que pretendía imitar a una agencia gubernamental legítima. Operando desde su base en Bala Cynwyd, Pensilvania, Blay trajo nuevos inversores al fondo fiduciario de Oman Ghana. Cuando la fecha de pago inicial pasó, se hicieron excusas, promesas de retornos aún mayores y solicitudes de fondos adicionales. Lo curioso es que la gente todavía no detectaba nada extraño. En cambio, más personas se sumaron a la inversión. Esto emocionó aún más a Blay y lo llevó a ser aún más extravagante. Muchos de los que invirtieron en el fondo de confianza Oman Ghana podrían haber estado inicialmente familiarizados con Ghana o África Occidental, haciendo que la oportunidad parezca razonable y alineada con sus conocimientos. Sin embargo, a medida que el fondo de inversión se expandió, probablemente se convirtió en una opción atractiva para las personas impulsadas por la codicia, excedente financiero o una disposición a asumir riesgos. Algunos pueden haber albergado un profundo deseo u optimismo de usar su dinero para un propósito significativo. En un evento particular, Blay se había propuesto reunirse con sus inversores en Guernsey. Entraron marchando con sus abrigos, equipaje y una firme determinación en sus rostros. Finalmente, el fondo fiduciario pagaría, se les dijo, pero a estos grupos de seguidores no se les veía mucha emoción. No era la primera vez que decían eso, casi como si un poco de emoción muriera cada vez que les decían que el fondo fiduciario haría un pago. Habían estado escuchando lo mismo una y otra vez durante años. Eso fue suficiente para acabar con cualquier forma de felicidad que les quedara.
Tenían esperanza en él y creían que nada podía salir mal, lo cual fue su primer error. Ese día, Blay llegó a Guernsey antes que los inversores y se alojó en una suite de La Grande Mer, un hotel nuevo en la costa oeste. Su secretaria de Filadelfia, Mary Lou Matuk, también llegó antes. Ella ayudó a recibir a los recién llegados, guiando a los hombres a través de las puertas dobles blancas hacia la suite de Blay. Y el grupo se sentó en los sofás mullidos, esperando la reunión que se avecinaba. Entre ellos estaba Walter Hyde, un empresario de Nueva Jersey que tenía una disputa con Peter Rigby, el abogado de Blay, el financiero Stephen Addo, el policía asignado por el gobierno de Ghana para supervisar los viajes internacionales de Blay, estaba tomando su té con leche, y el atleta Kim Chun-han traducía para los inversores surcoreanos presentes. Los inversores se sentaron pacientemente, anticipando la gran noticia. Eso era todo lo que importaba en ese momento. En otro salón relativamente más pequeño, Blay se puso una camisa sencilla con patrón rojo y ligeros y recibió calurosamente a sus invitados, todos vestidos con lana oscura, un contraste marcado en el atuendo. Siempre le encantaba agregar un toque de sofisticación a donde quiera que fuera. Guernsey se sentía húmedo y frío, y sus expresiones también. Inició el saludo nacional de Ghana, un apretón seguido de un clic. Este saludo demostraba un profundo respeto en la cultura ghanesa. Demostró este gesto a Lion Reed, el inversor británico dueño de una empresa constructora. Durante su corta estancia, los inversores pasaron la mayor parte de su tiempo en sus suites, intercambiando chismes y saliendo a la isla empapada por la lluvia. Blay, por su parte, siempre viajaba con su chef, quien trajo ingredientes de Ghana y cocinó exclusivamente para él. En esta ocasión, el chef trajo huevos de jardín y acankei. A menudo hacía que su chef cocinara en la cocina del hotel, lo que preocupaba al personal. Gastó tanto dinero que nadie se atrevió a cuestionarlo. Luego, después de todo el tiempo gastado haciendo casi nada en particular en Guernsey, Blay indicó que los fondos todavía eran inaccesibles, lo que provocó otro contratiempo para el grupo. Esto decepcionó a los inversores una vez más. Habían gastado su tiempo solo para terminar decepcionados, como siempre. La actuación entera parecía un intento deliberado de perder y comprar tiempo. Blay no tenía ninguna intención de liberar fondos a este grupo. Claro, nunca tuvo la intención de liberar sus fondos, y eso es lo que no lograron entender. Cada vez que tenían una reunión así, terminaban recibiendo una excusa. Se dieron tantas excusas que casi se acostumbraron. Pero esto es dinero del que hablamos. Nadie se acostumbra a excusas así. Esta reunión en particular los dejó pensativos. Blay empacó sus maletas y regresó a Londres, con los inversores siguiéndolo de mala gana. Así de loca estaba la situación. Era como si no tuvieran sentido de la orientación. Algunos inversores ya no pudieron ocultar su incomodidad, ya que esto se estaba volviendo alarmante. No era la primera vez ni la segunda. Como siempre hacía, Blay no dio muchos detalles sobre lo que salió mal. Durante el viaje de regreso a Londres, los inversores especularon salvajemente. Finalmente, todos estuvieron de acuerdo en que, dado que Blay era un experto financiero, el problema debió haber sido por alguna normativa bancaria oscura o algo por el estilo. Usaron esto para tranquilizarse. En su interior estaban preocupados y angustiados por la situación. Se preocupaban, pero tenían demasiado miedo para decirlo. Solo expresaron sus preocupaciones entre sí, pero aún así no los hizo renunciar a Blay. Todavía confiaban mucho en él. Reed, el inversor británico, creía que los fondos habían estado atrapados en múltiples bancos durante muchos años. Haidu dijo que solía haber 16 bancos, pero ahora se había reducido a 5.
Explicó que con 27.800 millones de dólares, cada uno de los 16 bancos previamente involucrados habría tenido alrededor de 1.500 millones de dólares. Ahora el dinero estaba consolidado en 5 bancos, incluido Butterworth, que era relativamente desconocido. Haidu confundió a Butterworth con una marca estadounidense de jarabe, aclarando que era el banco del gobierno. El banco de N.T. Butterfield and Son, en Bermudas, especuló que estos bancos habían prestado el dinero del fondo fiduciario y estaban luchando por recuperarlo, lo que resultó en retrasos para los inversores. Calculó que la espera sería de alrededor de 50 días bancarios, equivalentes a más de 70 días incluyendo fines de semana, para que los fondos estén accesibles de nuevo. Hicieron todas esas especulaciones para no tener que pensar algo diferente. Algunos podían sentir que algo andaba mal, pero probablemente lo ignoraron. Estas especulaciones eran todo lo que utilizaban para reunirse. Nadie les dio una explicación razonable. Tenían la libertad de pensar en grande, pero decidieron mantenerlo así. Reed expresó preocupación por la larga espera y dudaba si podrían soportarlo. A medida que su agitación aumentaba, su acento cockney se hacía más pronunciado. Se preocupaba por la posibilidad de pagar las nóminas y lamentaba haber agotado las tarjetas de crédito disponibles. En respuesta, Haidu se mantuvo indiferente e impasible ante las decisiones de Reed. Por supuesto, algo así atraería miradas diferentes. El estilo de vida de Blay dejaba a la gente preguntándose. Todos lo miraban, especialmente por todo el asunto del fondo fiduciario. Investigadores de 3 continentes estaban investigando a Blay y su asociado estadounidense, Robert Ellis. Sin embargo, los inversores se mostraban cada vez menos dispuestos a cooperar con ellos. Nadie entendía cómo esto seguía sucediendo. Era como si les hubieran lanzado un hechizo. Por un lado, la gente estaba completamente decepcionada y no había recibido nada, mientras que por otro lado, más personas querían unirse. Este es alguien que nadie jamás entendería. La estafa continuó por mucho tiempo. La gente invertía su último centavo para duplicarlo y nunca lo recuperaba. Pero luego vino la caída del estafador por un intento de estafa al Banco Girard, una antigua institución financiera. Blay les pasó una multa de $800,000 a cada uno y falsificó firmas usando cheques de viajero en blanco de un subgerente de la sucursal. Más tarde, uno de sus socios intentó cambiarlos en una sucursal del Deutsche Bank en Alemania. Sin embargo, ambos bancos se dieron cuenta del engaño. En respuesta, Blay huyó de Filadelfia y nunca regresó. Aún así, eso no le impidió seguir con su estafa. Se sentía imparable y se centraba en atraer a inversores y buscar favores en Ghana y Londres. La operación de Ellis en Filadelfia persistió hasta que los fiscales estatales lo arrestaron en 1986. Harto de las excusas de Blay, un inversor llamado Barry Ginsberg, un abogado de Filadelfia, contactó a un fiscal asistente. Ellis fue arrestado en enero y compareció ante el tribunal esa primavera para el juicio ante el juez Lynn Abraham, descrita como una persona dura que llevaba un arma, tomaba mucho café y abogaba fuertemente por la pena de muerte. La jueza Abraham, más tarde, se convirtió en la primera fiscal general femenina de Filadelfia. En 1991, los fiscales calcularon que alrededor de 300 personas en la región del Gran Filadelfia cayeron presas del esquema. Sin embargo, estos eran solo los individuos dispuestos a declarar, y sorprendentemente, muchos de ellos aún mantenían su fe en Blay. Muchos todavía creían que era un genio financiero y que el dinero estaba atascado en algún lugar al que no podían acceder. Nada explica por qué mantendrían la fe en él. Es increíble. Juntos habían sufrido pérdidas superiores a $15 millones. Sin embargo,
Esta cantidad era poca comparada con los 100 millones de dólares estafados por Blay en todo el mundo. El 8 de abril de 1987, la sala del juez Lynn Abram estaba nuevamente llena. Ellis y su abogado Anthony DeFino se enfrentaron a los fiscales Joseph McGettigan y William Wolf. Los inversores llenaron casi todos los asientos detrás de ellos. El juez Abraham, que había estudiado historia africana en la universidad, vio a través de los cuentos de Ellis. Describió el caso como uno de los asuntos legales más intrigantes y complejos. Reflexionando sobre la historia de Ghana, el juez Abraham señaló que el presidente Nkrumah fue o el mayor benefactor de la nación o su ladrón más notorio, dependiendo de qué relato se crea. Se emitió una orden de arresto para Blay, pero ya había desaparecido. Ellis luego admitió su culpabilidad y recibió una sentencia de 5 a 15 años en 1992, el mismo año en que se supone que Blay murió en Accra, bajo arresto domiciliario. Ellis enfrentó otro cargo por evasión fiscal. Persisten dudas sobre el fin de Blay debido a su historial de engaños y enfermedades fingidas. Solo cuando el gobierno obtuvo huellas dactilares de su cuerpo por insistencia del FBI, se confirmó su muerte. A pesar de las abrumadoras pruebas que desmentían la existencia de los millones, muchos se aferran obstinadamente a la creencia de que la fortuna aún está escondida. El esquema no atrapó solo a los ciudadanos comunes de Filadelfia, sino también a figuras prominentes como el dueño de Club Nocturno Ben Bialata y el general manchado por su involucramiento en Watergate, John Ehrlichman. El atractivo del tesoro imaginario escondido en bóvedas suizas, capaz de sacar a Ghana de sus luchas históricas, cautivó a innumerables personas, prometiendo riquezas sin límites. La mayoría no podía creer que su dinero, fruto de su esfuerzo, desapareciera en un abrir y cerrar de ojos. Todos llegaron a ver a Blay a menudo antes de que lo atraparan, pero nunca recibieron una explicación de qué pasó con su dinero. Vidas arruinadas y personas deprimidas por lo que pensaban sería una oportunidad que les cambiaría la vida. A pesar de tener problemas con la ley y pasar un tiempo en la cárcel, Blay siempre encontraba la manera de evitar ser atrapado. Siguió persiguiendo dinero y poder, inventando mentiras y trucos más grandes para engañar a la gente. Pero como en muchas historias de orgullo y deshonestidad, la suerte de Blay se acabó. Los investigadores finalmente lo atraparon y su codicia lo venció. Sus estafas arruinaron muchas vidas y sueños, demostrando el gran daño que puede causar el fraude financiero. Aún así, incluso en el desorden que creó, la historia de Blay nos enseña una lección importante sobre ser cautelosos con nuestras ambiciones y no caer en promesas fáciles de riqueza. Nos recuerda siempre cuestionar las cosas que parecen demasiado buenas para ser verdad y ser honestos en nuestros tratos. Finalmente, el legado de Blay nos advierte ser cautelosos y éticos con respecto al dinero y las inversiones. Si te ha gustado el contenido, no olvides seguir el canal de YouTube, dar un like a este video y escribir en los comentarios qué mejorarías para el próximo video. Nos vemos en la próxima.